Las 10 batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Continuando con la serie, hoy vamos a conocer las batallas más crueles y sangrientas libradas durante la Primera Guerra Mundial. Esta siempre será recordada como la guerra más sangrienta de la historia, en la cual miles, millones de hombres murieron de maneras crueles y revolucionarias a la vez. Ahora, a lo que venimos. Número 10. La batalla de Tannenberg, 182.000 muertes. Después de la fallida invasión rusa de Prusia Oriental, los rusos lograron infligir una derrota a los alemanes en Gumbinnen y hacer un empuje hacia el oeste. Los alemanes rápidamente se movieron para consolidar el octavo ejército y detener el avance ruso. A pesar de ser superados en número, los alemanes se impusieron ante dos ejércitos de campo rusos y lograron infligir una derrota enorme a los rusos en Tannenberg, considerado por algunos como la derrota más desigual en toda la guerra. Los rusos sufrieron 170.000 bajas, los alemanes 12.000. Esto resaltó la ineptitud de los comandantes rusos y la ineficacia de su ejército. La batalla tuvo como consecuencia la casi total aniquilación del segundo ejército ruso, y una serie de batallas inmediatamente posteriores destruyeron la mayor parte del primero, lo cual dejó en muy mala situación bélica a Rusia hasta la primavera de 1915. Número 9. La batalla de Arras. 278.000 muertes. En 1917, el frente occidental había estado en un punto muerto durante 2 años. Muchas batallas sangrientas, incluyendo los mataderos de Verdun y Somme, habían resultado en millones de bajas en ambos lados, y Europa estaba cansada de la guerra. El alto mando aliado necesitaba romper las líneas alemanas y avanzar. El ejército alemán era ahora numéricamente inferior, y una sola victoria rompería las líneas alemanas y podría terminar fácilmente con la guerra. Como resultado, se formó un plan para asaltar las trincheras alemanas en la ciudad de Arras, que combinado con un asalto francés al sur, se esperaba que finalmente rompería el estancamiento en el frente occidental y lograría una victoria aliada. La batalla de Arras se abrió el 9 de abril de 1917, y los esfuerzos iniciales condujeron a la captura de la importante cresta de Vimy por las fuerzas canadienses y a importantes avances de la fuerza británica en el centro. Sin embargo, la batalla terminó el 16 de mayo de 1917. El avance británico había sido detenido. Aunque tácticamente una victoria británica, la batalla no dio lugar a la esperada brecha y finalmente fue indeciso. Los británicos perdieron 158.000 bajas en el asalto, a una pérdida alemana de 120.000. Número 8. La batalla de Galípoli. 473.000 muertes. Tuvo lugar en la península turca de Galípoli en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. En el Reino Unido se le llama Campaña de los Dardanelos, mientras que en Australia y Nueva Zelanda se le conoce como la Batalla de Galípoli. La batalla se inició en febrero de 1915 con un bombardeo masivo de buques de guerra británicos y franceses contra los fuertes otomanos que defendían el estrecho, y que fracasó principalmente debido a las minas submarinas. Este fracaso provocó entre mandos y gobiernos la necesidad de una operación combinada en forma de desembarco entre británicos y franceses con el fin de conquistar la capital otomana de Constantinopla. El control de los estrechos permitiría a Francia y al Reino Unido revitalizar el imperio ruso y encerrar a los imperios centrales. Los rusos necesitaban urgentemente armamento para enfrentarse a los imperios centrales que le hacían frontera: el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Esta idea, defendida sobre todo por Winston Churchill, se iniciaría con el desembarco cerca de Galípoli, pero los aliados no consiguieron penetrar por sorpresa en el territorio otomano y fracasaron en las sucesivas ofensivas, con un resultado de unas 250.000 bajas por cada uno de los bandos, un poco más, un poco menos. Número 7. La batalla de Marnes. 483.000 muertes. A principios de septiembre de 1914, el ejército alemán había invadido Bélgica y estaba empujando a través de Francia, amenazando a París. Las fuerzas británicas y francesas ya habían tomado grandes bajas tratando de detener a los alemanes, y parecía que París caería en manos de las fuerzas alemanas.
Desesperados por detener el avance alemán, fuerzas británicas y francesas se consolidaron en el río de Marnes, a las afueras de París. Los aliados finalmente pudieron detener el empuje alemán en Francia en un contraataque contra los alemanes por 6 ejércitos franceses de campo y un ejército británico, causando enormes bajas al ejército alemán y forzándolos a abandonar el plan Schlieffen y retirarse en un acontecimiento que llegó a ser conocido como el Milagro en el Marnes. A pesar de la victoria aliada, la batalla fue costosa. Las fuerzas aliadas sufrieron 263.000 bajas y los alemanes 220.000. Además, la batalla obligó a los alemanes a retirarse y luego se consolidó y comenzó a construir fortificaciones, haciendo que los aliados respondieran y condujeran a la sangrienta guerra de trincheras que caracterizaría al frente occidental. Número 6. La campaña serbia. 634.000 muertes. La Primera Guerra Mundial comenzó cuando el archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado por el nacionalista serbio Gavrilo Princip. También saben que poco después Austria-Hungría invadió Serbia, haciendo que los rusos declararan la guerra y luego los alemanes declararan la guerra a Rusia, y así sucesivamente. La campaña de Serbia se abrió con el bombardeo austriaco de Belgrado el 29 de julio de 1914, seguido por la invasión militar de Serbia el 12 de agosto. A pesar de ser superado en número, los serbios lograron aplastar la invasión austriaca durante la mayor parte de 1914 y 1915. Los búlgaros se reunieron con los austriacos en el esfuerzo de conquistar Serbia y lanzaron una nueva ofensiva, culminada en la batalla de Kosovo en noviembre y diciembre de 1915, donde el ejército serbio fue finalmente roto y Serbia aplastada. La campaña fue horriblemente sangrienta para ambos lados. Los austriacos, los alemanes y los búlgaros perdieron un total de 313.500 bajas. Los serbios perderían más de 320.000. Número 5. La batalla de Passchendaele. 849.000 muertes. Esta batalla, luchada entre julio y noviembre de 1917, ha llegado a ser sinónimo de la miseria de la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial. También conocida como la Tercera Batalla de Ypres, el objetivo era lograr el avance en la aldea de Passchendaele, en Flandes Occidental, Bélgica, y flanquear y derrotar al ejército alemán. En una serie de operaciones de mordida y detención contra las líneas alemanas, los aliados trataron de desgastar a los alemanes a través de la sangrienta guerra de desgaste, culminando en el cuerpo canadiense tomando el control de Passchendaele el 6 de noviembre de 1917, terminando la batalla. Las condiciones durante la batalla eran miserables. Ambos lados sufrieron bajas horribles, con los británicos ganando solo pequeñas porciones territoriales por sus esfuerzos. El barro era una característica constante en el paisaje, atascando tanques e incluso ahogando a hombres. El primer ministro británico de la época, David Lloyd George, usó la batalla como un ejemplo de desperdicio sin sentido y malas generalizaciones. Los aliados perdieron un total de 448.614 hombres. Los alemanes perderían 400.000. Número 4. La batalla de Verdún. 976.000 muertes. Mientras se aplicaba la batalla del Somme, los alemanes organizaron un ataque masivo contra la fortaleza francesa de la ciudad de Verdún en Sur-Meuse. Aunque el objetivo alemán era capturar la ciudad, una mucho más simple era aún más evidente: simplemente matar a tantos soldados franceses que rompieran la moral francesa y los obligaría a abandonar la lucha. Los franceses, sin embargo, defendieron tenazmente a Verdún e infligieron horribles bajas a los alemanes. Durante la batalla se intercambiaron cerca de 40 millones de proyectiles de artillería que marcaron la zona con cráteres, algunos de los cuales todavía son visibles hasta hoy, y popularizaron el grito de batalla francés: "No pasarán". Verdún llegó a ser para los franceses y alemanes lo que el Somme fue para los británicos, un símbolo de los horrores de la guerra en general y de la futilidad de la Primera Guerra Mundial. Los franceses perdieron cerca de 542.000 soldados, mientras que los alemanes perdieron unos 435.000. Número 3. La batalla de Somme. 1.219.201 muertes. Una
de las dos grandes batallas de la Primera Guerra Mundial. El Somme sigue sonando en la mente de los británicos como un ejemplo de matanza sin sentido de la guerra. El objetivo de la batalla, previsto en 1916, era un enorme esfuerzo anglo-francés para crear una ruptura en las líneas alemanas que pudieran ser explotadas con un golpe decisivo. El ataque alemán contra Verdún, sin embargo, forzó a los comandantes aliados a cambiar sus planes y la batalla se convirtió en una ofensiva principalmente británica, aunque avanzaran los franceses, quienes contribuyeron perceptiblemente. Los británicos se prepararon para la ofensiva con una gran barrera de artillería de varios días sobre las líneas alemanas, que esperaban dañar las defensas alemanas lo suficiente como para permitir que las fuerzas británicas pudieran romper en ellas. En el primer día de la batalla, se enteraron de que no habían hecho nada y los británicos sufrieron 60.000 bajas en un solo día, la mayor pérdida de vida en un solo día en la historia del ejército británico. Los atentados continuaron a lo largo de la línea del Somme hasta el 13 de noviembre de 1916, cuando la ofensiva finalmente se agotó. La batalla, aunque en última instancia indecisa, ya que no había ningún avance, era estratégicamente importante para los aliados, ya que obligó a los alemanes a retirarse 40 millas y más tarde preparó el escenario para la victoria aliada en 1918. Los aliados pagaron caro, sin embargo. Perdieron un total de 623.906 soldados, incluyendo 100 tanques y 782 aviones. Los alemanes perdieron casi 600.000 hombres. Número 2. La ofensiva de primavera. 1.539.715 muertes. La ofensiva de la primavera fue lanzada, como su nombre lo sugiere, en la primavera de 1918. La parte posterior de Alemania estaba contra la pared. El país estaba sufriendo un bloqueo británico de sus puertos y habían perdido tantos hombres que el ejército alemán tenía que reclutar ancianos y muchachos para luchar en las líneas de frente. Además, la llegada de miles de tropas frescas de Estados Unidos preparaba el camino para una cierta victoria aliada. El alto mando alemán sabía que la única manera de ganar la guerra era derrotar a los aliados con una gran ofensiva antes de que los estadounidenses pudieran desplegarse completamente. El general alemán Erich Ludendorff fue elegido para planear la ofensiva que se lanzó el 21 de mayo de 1918. El plan era para un empuje importante contra el frente de Somme, sostenido por los británicos, con otros 3 ataques destinados a desviar la atención de los aliados del empuje principal. Se esperaba que el ataque contra el Somme rompiera las líneas aliadas, rompiendo el movimiento rápido. Los alemanes inicialmente hicieron avances significativos, empujando a los aliados de vuelta y ganando un gran pedazo de tierra en términos de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la operación carecía de metas claras y los alemanes terminaron moviéndose tan rápido que no pudieron transportar suficientes suministros para mantener el avance. Además, no pudieron proporcionar unidades de movimiento rápido como la caballería para explotar sus ganancias. Los aliados eventualmente cavaron y detuvieron el avance alemán, poniendo fin a la ofensiva, con los alemanes en una posición débil para defender. Cuando se hizo el empuje final de la guerra, los alemanes perdieron más de 680.000 soldados en el empuje, en su mayoría unidades Stormtrooper, liderando asaltos, mientras que los aliados perdieron un combinado de más de 850.000 hombres. El ataque fracasó en su objetivo de romper las líneas aliadas, y combinado con nuevas tropas estadounidenses, los aliados estaban listos para hacer el asalto final contra los alemanes. Número 1. 100 días de ofensiva. 1.855.369 muertes. Con el fracaso de la ofensiva de la primavera, los alemanes quedaron en una posición débil, habiendo ganado terreno que no podían defender adecuadamente y habiendo gastado la mayor parte de sus mejores tropas tratando de romper las líneas aliadas. Los aliados, por otra parte, fueron golpeados pero no rotos y tuvieron la ventaja de miles de tropas frescas de los Estados Unidos bajo el mando del general John Blackjack Pershing. El comandante supremo aliado, el mariscal Ferdinand Foch, decidió que los aliados volvieran a la ofensiva y aceptó un plan propuesto por el comandante británico Sir Douglas Haig para atacar al debilitado segundo ejército alemán en Amiens.
El ataque, conocido como la Batalla de Amiens, fue un éxito, obligando a los alemanes a abandonar las líneas en Amiens. Los aliados lanzaron otra serie de ofensivas, incluyendo la batalla de Second-Somme, Second-Nogent y Second-Arras. El resultado fue un éxito espectacular. Las líneas alemanas fueron rotas eventualmente y los alemanes fueron forzados a retirarse de nuevo a la línea de Hindenburg. Una serie de trabajos defensivos que protegen la patria alemana. Los aliados comenzaron entonces a sacar la línea con una serie de ofensivas dirigidas a lograr el avance final. Los alemanes debilitados y exhaustos lucharon, pero no pudieron detener las líneas. Y finalmente, los aliados rompieron la línea Hindenburg en la batalla Cambrai. Los alemanes finalmente optaron por la paz. Y un armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918, con lo que la sangrienta batalla de la Primera Guerra Mundial terminó. La ofensiva de los 100 días fue un éxito espectacular para los aliados, pero pagaron caro. Los aliados perderían un total de 1.069.636 bajas, incluyendo a 127.000 estadounidenses. Los alemanes perdieron 785.733 bajas, pero quizá la mayor pérdida fue el colapso del imperio alemán y los términos de paz aplastantes que los alemanes fueron obligados a aceptar. Estas fueron las 10 batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres que te envíe saludos en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.